El tema al cual están entrando ustedes se llama análisis de tendencia o análisis horizontal. También lo dicen análisis comparativo. ¿Por qué? ¿Por qué primeramente tendencia? Porque nosotros con los datos que vamos a obtener mediante este análisis, vamos a nosotros buscar las tendencias que generan cada una de estas cuentas a futuro. Por lo cual también quiere decir que nosotros vamos a pronosticar a futuro con este análisis. Vamos a pronosticar si las cuentas van a aumentar o disminuir, o vamos a pronosticar también de acuerdo a los rangos o criterios de evaluación que hemos ocupado en el anterior análisis, en el análisis de la estructura. Comparativo, ¿por qué? Porque en este tipo de análisis nosotros necesitamos un primer periodo que va a ser el periodo base, que en nuestro caso va a ser el primer año de la empresa que eligieron, y los demás periodos vamos a hacer una comparación, tanto con variable absoluta como para variable relativa, en base al primer periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que primeramente, variable absoluta se refiere a la variación en términos numéricos generales, o números enteros, por así decirlo. Y variable relativa se refiere a porcentualmente hablando. Tengan bien en claro esto. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con variable? El primer periodo va a ser el periodo base. Y en base a este periodo vamos a comparar nosotros los saldos de los demás periodos. Los saldos del segundo periodo, del tercer periodo, cuarto, quinto y n periodos que tuviéramos. Mayormente ustedes están haciendo, creo, con 3 periodos. Así que tendrían que comparar el segundo y el tercer periodo con los datos de su primer periodo, que va a ser el periodo base. ¿Y qué van a comparar? Simplemente la diferencia. Por ejemplo, en la primera cuenta que tenemos acá disponible en su archivo guía, ¿qué es lo que, cuánto teníamos de saldo? Teníamos 500 bolivianos de saldo en el primer periodo. Para el segundo periodo, ¿cuánto teníamos de saldo? 300 bolivianos. ¿Qué quiere decir hablando en variable absoluta? Que disminuyó de 500 a 300. ¿Cuánto disminuyó? 200 bolivianos. Pues está ahí con signo negativo. Y en variable relativa nos referimos a porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que del primer periodo en comparación disminuyó para el segundo periodo un 40% esta cuenta de disponible. Lo mismo para el tercer periodo, pero siempre los demás periodos va a ser con el periodo base. No se confundan, no se equivoquen o no hagan lo que es las variaciones con el periodo anterior. No hagan del tercer periodo en comparación al segundo periodo, ni del cuarto periodo en comparación al tercer periodo, no. Todos los periodos tienen que ser con el periodo base. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos al tercer periodo, aquí en este ejemplo, el disponible en el primer periodo, que es el periodo base, tenía 500 bolivianos. Pero al tercer periodo, ¿cuánto? Tenía 600 bolivianos. Aumentó, disminuyó, hablando en variable absoluta, aumentó ¿cuánto? 100 bolivianos. Y en variable relativa, esos 100 bolivianos equivalen a un aumento del 20%, en comparación siempre al primer periodo. Ahora bien, ¿qué nos dice el ejercicio guía que tenemos que hacer? Nos dice que este es el cuadro que deben presentar los alumnos sobre el ejercicio 4.1. El cuadro debe estar con todos los datos calculados, rellenar los cuadros vacíos. En otras palabras, tenemos que hacer la variable absoluta y variable relativa de todos los datos, tanto el balance general como el estado de resultado de la empresa que ustedes eligieron. Así que primeramente, ¿qué voy a hacer yo? Voy a buscar mi base de datos del anterior ejercicio, el ejercicio 3, que es este que me pasaron en el grupo de la empresa eléctrica Huaracachi S.A. Si lo ven acá, este es el ejercicio número 3 que presentaron ustedes, el análisis de la estructura. Muy bien. Aquí lo que tienen es la base de datos. La base de datos que también viene del ejercicio 2. En esta base de datos que hicieron ustedes, simplemente copiaron los datos, se puede decir, de lo que es de la bolsa de valores y lo tabularon acá en un Excel. El primer periodo tenemos periodo 2020, 2021, 2022 en esta empresa eléctrica Oracachi. Yo voy a trabajar con estos mismos datos otra vez para hacer el análisis de la tendencia. ¿Qué voy a hacer primero? Control C, selecciono todo, Control C para copiar, o clic derecho y opción copiar, y me voy a mi nuevo archivo que es el que voy a presentar, el ejercicio 4. Le doy clic derecho y le doy en la opción pegado especial, netamente en mantener ancho de columna de origen. ¿Para qué? Para obviamente mantener el ancho. Y listo, ya lo tengo aquí, mi nueva base de datos.
en el nuevo archivo que voy a presentar, el ejercicio 4. Muy bien. Ahora, si me fijo en la guía, tengo por acá, del primer periodo, ¿qué va a ser? Como les dije, va a ser la base. El primer periodo va a ser la base. Y porcentualmente hablando, ¿qué quiere decir que sea la base? Que esto va a ser siempre el 100%. Del segundo periodo ya vamos a calcular la variable absoluta y variable relativa. Del tercer periodo vamos a calcular una variable absoluta y variable relativa. Y así del cuarto, quinto periodo, sexto, si tuviéramos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Para el segundo periodo voy a necesitar yo también 2 columnas más. Y para el tercer periodo voy a necesitar otras 2 columnas más, aparte de los saldos. ¿Qué hago con este archivo que ya, con esta base de datos? Simplemente le doy acá, selecciono toda la columna, clic derecho, insertar. Y luego acá para el 2021 necesitaría dos nuevas columnas. Así que le doy insertar e insertar nuevamente. Para el tercer periodo lo mismo. Insertar. Selecciono todo para que Auxiliar. otra vez... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ya tengo lo que es mi periodo 2020, 2021 y 2022. En otras palabras, primer periodo, que va a ser el periodo base, segundo periodo 2021 y tercer periodo 2022. ¿Qué nos decía la guía? Saldo base. Para el segundo periodo ya son variable absoluta y variable relativa, y para el tercer periodo igual variable absoluta y variable relativa. Aquí es variable absoluta y aquí va a ser variable relativa. Aquí igual va a ser la base. Digo, esto es los saldos. Esta es la variable absoluta. Y esta es la variable relativa. Muy bien. Los saldos ya saben qué son. Son los saldos que tenía cada una de estas cuentas en cada uno de los respectivos periodos. 2020, 2021, 2022. Ahora bien, la base para nosotros va a ser el 2020. ¿Qué quiere decir? Que vamos a comparar el 2021 y el 2022 con el 2020. Con los saldos del 2020. Le voy a poner otro color acá. Nuestra base va a ser en este caso de la empresa eléctrica Guaracachi el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que la base va a ser siempre el 100%. Para que ustedes en Excel lo muestren en porcentaje que le dan aquí en esta opción numérica que dice estilo porcentual. Y le ponen 100%. Y para no estar poniendo en cada uno de manera manual 100, 100, 100, simplemente esta fórmula de esta celda la arrastran. Le dan en más, le dan en rellenar sin formato. ¿Para qué? Para conservar los colores. Obviamente, opción porcentual. Y ahí está. Muy bien. Los saldos del primer periodo son estos. Y como va a ser nuestra base, significa que es el 100%, equivalente al 100%. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para el 2021 y para el 2022, que son el segundo periodo, el tercer periodo, tenemos que sacar nuestra variable absoluta y nuestra variable relativa. Variable absoluta me refiero a la diferencia que hubo entre el saldo inicial y el saldo de este periodo. Y variable relativa nos referimos igual a la misma variación, pero expresado porcentualmente. Ahora, ¿cuál sería la fórmula? Por ejemplo, se lo voy a poner acá. Si nosotros estuviéramos calculando lo que es el activo
del activo total, por ejemplo, la variable absoluta, ¿cuál va a ser la cuenta? ¿Cuál va a ser la fórmula? Va a ser la cuenta n, que quiere decir cualquier número, menos la cuenta base. Esa es la fórmula que ustedes tienen en su libro. Si nosotros queremos calcular la variable absoluta del activo total, va a ser cuenta n menos la cuenta base. ¿A qué me refiero con cuenta n? El saldo, perdón un momento, el saldo que tiene esta cuenta, ya sea en el periodo 2020, 2021, 2022, 2023, etcétera, menos el saldo que tiene esa misma cuenta en el año base, que sería 2020. Esa sería la fórmula de la cuenta de la variable absoluta. ¿Qué quiere decir esto en cortas palabras? Que para, por ejemplo, el 2021, la variable absoluta va a ser igual a la cuenta n, que en este caso el saldo del periodo 2021, que son 69.514, menos la cuenta base, el saldo de la cuenta base de esta misma cuenta, que es la cuenta disponible. 69.514 menos 53.336 bolivianos. Nos da como variable absoluta 16.178. ¿Qué quiere decir esto? Que en comparación al 2020, esta cuenta ha aumentado 16.178 bolivianos. Y se lo puede ver acá con simple razonamiento. Al principio era 53.333 y al final, en este periodo, es 69.514. Muy bien. Como yo estoy en Excel, simplemente voy a arrastrar la fórmula para que me calcule todas las demás cuentas. Hasta acá. Y lo mismo, más rellenar sin formato. Muy bien, esa es la fórmula para sacar lo que es la variable absoluta. Y ahora la variable relativa, en su libro también ustedes lo tienen, es esta otra fórmula. Supongamos que yo también quiero sacar el activo total, la variable, pero en este caso relativa. Recuerden que variable relativa nos referimos a la diferencia que hubo, pero porcentualmente hablando. Y en su libro, o en su guía también del licenciado, los PDF, está como la cuenta n, se puede decir la misma fórmula de la variable absoluta, menos la cuenta base, todo eso dividido entre ¿qué? Entre la cuenta base. Esa es la fórmula que tienen ustedes en su libro para sacar lo que es la variable relativa de los activos. Sería la misma fórmula para los pasivos y para los patrimonios, tanto para variable absoluta como para variable relativa. Pero ¿a qué se refiere esta fórmula? Si se dan cuenta, el numerador es el mismo que la variable absoluta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variable relativa simplemente es la división entre ¿qué? El resultado de la variable absoluta entre la cuenta base. Muy bien, haciendo caso a la fórmula, primeramente, ¿cómo sería realmente según la fórmula? Tendríamos que nosotros primero cuenta n, el saldo de la cuenta del periodo del cual estamos haciendo la comparación, 2021, menos el saldo de la cuenta base, todo eso dividido nos dice entre ¿qué? Entre la cuenta base. Y porcentualmente hablando,
es un 30% la variable relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en comparación al periodo base, que era el 2020, esta cuenta en el 2021 aumentó un 30%. Eso no quiere decir esta fórmula. Pero ahora, para hacerlo más rápido, y yo sabiendo que este numerador es, en otras palabras, el resultado de la variable absoluta, entonces, ¿cómo vendría a ser esta fórmula? Más resumido, esta misma fórmula, pero de manera resumida, vendría a ser, reemplazando la variable absoluta dividido entre la cuenta base. Y va a salir lo mismo, 30%. Vean ustedes, la variable absoluta del 2020 dividido entre el saldo de la cuenta base, en este caso, del 2020. Repito, la variable absoluta del 2021, que es el que estamos haciendo la comparación, dividido entre la cuenta base del, obviamente, el saldo de esa cuenta. ¿Cuál es nuestro año base? 2020. Nos da 30%. Y como yo estoy en Excel, voy a arrastrar la fórmula. Le doy en el signo de más y rellenar sin formato. ¿Para qué? Para conservar lo que son los colores, por así decirlo. Aquí me estoy olvidando ponerlo porcentualmente. Opción, estilo porcentual. Y listo. Esto de acá simplemente lo van a borrar. ¿Por qué? Porque no hay saldo en esta fila, por así decirlo. Es por eso que sale ese errorcito. Ya, muy bien. Lo mismo haríamos para lo que es el tercer periodo. Esta fórmula lo voy a dejar por acá. El tercer periodo en este caso es mi 2022. ¿Cómo era la variable absoluta? Simplemente el saldo de la variable del periodo del 2022 menos el saldo del el periodo base. El periodo base es 2020. Nos da negativo 10.971. ¿Qué quiere decir? Que en comparación al periodo base, esta cuenta disminuyó. ¿Y tiene razón? Sí, porque en el 2020 el disponible era 53.336 y ahorita para el 2022 está en 42.336. Disminuyó en cuánto? En 10.971, hablando en variación absoluta. Y en variación porcentual, ¿cómo sería? La variación absoluta dividido entre el saldo del periodo base. ¿Cuál es nuestro periodo base? 2020. Esto también en porcentaje. Y ya lo tenemos. Disminuyó, por eso está aquí con signo negativo, disminuyó en un 21%. Yo voy a arrastrar la fórmula sin relleno. También voy a arrastrar la fórmula de la variable relativa. De la misma manera, sin relleno. Y aquí me estoy olvidando ponerle en porcentaje, que sea expresado en porcentaje. Selecciono todo y simplemente le doy en la opción porcentualmente. Ya selecciono todo y aquí en la opción número, estilo porcentual. Muy bien. Ya tengo lo que es mi variable absoluta y variable relativa para el primer periodo, para el segundo periodo, y variable absoluta y variable relativa para el tercer periodo. Simplemente eso es lo que tienen que hacer en la primera parte. Lo que estamos mostrando, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Una comparación. Este análisis, ¿cómo se llama también? Se llama comparativo. ¿Por qué? Por este motivo, porque hace una comparación de todos los periodos con el periodo base, que va a ser el primer periodo que nosotros elegimos. Lo voy a achicar un poco para que se vea mejor.
Si se dan cuenta, en el tercer periodo, que es 2022, tenemos mayormente negativos en lo que es el activo corriente. ¿Por qué? Porque mayormente ha disminuido. Y si nos damos cuenta, y si miramos los saldos, es obvio, se nota la disminución. El disponible primeramente de 53.000 bajó a 42.000. Las cuentas por cobrar a corto plazo de 149.000 bajó a 108.000. Que eso es, en variable absoluta, disminuyó en 41.029 y en variable relativa quiere decir que disminuyó en un 27%. O sea, todos los periodos son con el periodo base, siempre la comparación. En el estado de resultado es lo mismo. El primer periodo va a ser nuestro periodo base, en este caso el 2020, lo cual quiere decir que todo esto va a ser 100%. Rellenar sin formato, porcentaje. Y aquí sería nuestra variable absoluta. Y aquí nuestra variable relativa. Lo mismo para el 2022, variable absoluta y variable relativa. Y como les dije, variable absoluta se refiere a la diferencia que hubo entre el periodo base y nuestro periodo actual en cantidades. Y variable relativa se refiere a la diferencia que hubo, pero en porcentaje. Variable absoluta lo mismo. La diferencia o resta entre el saldo de este periodo, 2021, menos el saldo del periodo base. Según esto, como es positivo, no es negativo, nos dice que hubo una disminución en comparación a ¿qué? Al 2020. Variable relativa, variable absoluta, dividido entre el saldo del periodo base. Y aquí lo expreso porcentualmente. ¿Y qué tenemos? Tenemos que, por ejemplo, las ventas netas para el 2021 en comparación al 2020 han disminuido ¿en qué? En 21.956 o porcentualmente hablando han disminuido en 4,96%. Voy a arrastrar la fórmula. Rellenar sin formato. Lo mismo para la variable relativa. Arrastro la fórmula y rellenar sin formato. Aquí me estoy olvidando, expresarlo en porcentaje. Para el tercer periodo lo mismo. El periodo 2022 el saldo menos el saldo del periodo base. En este caso hubo una disminución también en comparación al periodo base que es 2020. Arrastro la fórmula, rellenar sin formato. Para la variable relativa lo mismo, variable absoluta dividido entre el saldo del periodo base que es 2020. Y obviamente expresado en porcentaje. Esta disminución de 43.177 equivale a un 9,75% de disminución. Eso es lo que indica. Arrastro la fórmula, rellenar sin formato. Obviamente todo expresado en porcentaje. Y listo, ya tenemos lo que es nuestra base de datos con las variables absolutas y variables relativas de los dos, del segundo y tercer periodo, tanto para el balance general y el estado de resultado. Eso era lo que tenían que hacer en primera instancia. Ahora bien, ¿qué nos decía la guía? Este es el cuadro que deben presentar los alumnos. El cuadro debe estar con todos los cálculos, rellenar los cuadros vacíos. Teníamos que rellenar estos cuadros, ya saben cómo. Variables absolutas y variables relativas. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Este es un resumen en cortas palabras del análisis de tendencia horizontal del balance general. ¿Para luego qué? Para comenzar a pronosticar el futuro de la empresa. Recuerden que el objetivo principal de este análisis es pronosticar el futuro de la empresa. Pronosticar las tendencias, por así decirlo.
y sacamos la tendencia de las 4 condiciones que analizamos con el método de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a basarnos también en los rangos que hemos ocupado en el análisis de estructura. ¿Para qué? Para calcular lo que es la capacidad de pago en el corto plazo, las garantías y respaldos, el equilibrio entre inversión y financiamiento y la concentración de recursos productivos. Primeramente, hagamos el resumen. Yo lo voy a copiar el formato. Control C y Control V chica. Aquí directamente le voy a poner lo que son los 5 grupos principales del balance general. ¿Cuáles son los 5 grupos principales? Activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y el patrimonio. Estos son los 5 grupos principales del balance general. Lo que yo voy a hacer va a ser directamente buscar los saldos. El activo corriente lo tengo acá. La base obviamente era el 100%. Aquí para no complicarme la vida voy a crear una nueva ventana de esta misma, una segunda ventana, mejor dicho, de este mismo archivo. Como nueva ventana y organizar todo. Ya tengo una segunda ventana vinculada que es del mismo archivo. ¿Para qué me sirve esto? Para buscar de manera más rápida lo que son los datos y vincularlos. Muy bien, pasivo corriente, ¿dónde está? Lo tengo acá. Pasivo no corriente, ¿dónde está? Aquí. Perdón, me estoy confundiendo, a ver. Pasivo corriente, ya. Perdón, activo corriente, diré. Activo no corriente, lo tengo acá. Ahora decir el pasivo corriente, que lo tengo acá. El pasivo no corriente, que lo tengo aquí. Y el patrimonio, que lo debo tener por acá abajo. En el pasivo no corriente se equivocó. Sí, exactamente, ya me estoy dando cuenta. Pasivo corriente, ya, pasivo no corriente. Ahora sí, ¿no? Sí, Y el patrimonio. Lo que yo hice en Excel es vincularlo. Como veo que están en las mismas filas todos los datos que yo necesito, simplemente ¿qué puedo hacer? Lo selecciono todo y arrastro la fórmula para no estar buscándolo columna por columna. Ahí lo tienen. Obviamente aquí en periodo base, yo siempre le voy a dar en qué, en porcentaje. También en el relativo. Y ya lo tengo. La cantidad de decimales ya saben ustedes. Aquí con estas mismas opciones la aumentan o le disminuyen la cantidad de decimales. Y ya tengo lo que se podría decir mi resumen de lo que es mi análisis de tendencia horizontal del balance general primeramente. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué nos dice la guía? Que vamos a hacer nosotros el pronóstico del futuro con base a qué? A los rangos que hemos ocupado en el análisis anterior, en el análisis de estructura. Capacidad de pago en el corto plazo, garantía de respaldo, equilibrio entre inversión y financiamiento y la concentración de recursos, obviamente. Vamos a hacerlo mediante un gráfico, que es este que ven acá. Yo voy a copiar este formato directamente. Con C, control V chica. Listo.
Ejemplo de análisis gráfico para de la tendencia de liquidez. La tendencia de liquidez se refiere a que al rango que nosotros utilizábamos en el anterior ejercicio, lo que es la capacidad de pago en el corto plazo. ¿Cuál era el rango de ese? ¿Qué nos decía? ¿Cuál, cuál era la condición que tenía que cumplir la empresa para que tenga capacidad de pago en el corto plazo? Que el activo corriente sea mayor a qué? Al pasivo corriente. Así que nosotros, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar lo que es el activo corriente y el pasivo corriente de los tres periodos que tuviéramos nosotros. Aquí yo lo voy a hacer más detallado. El primer periodo es el año 2020 para esta empresa. 2021 es el segundo y 2022 es el tercero. Digo, 2020, 2021 y 2022. Ya. 2022 es el tercero o el último. Lo que voy a hacer ahorita es simplemente vincular los datos de lo que es el activo corriente y el pasivo corriente de cada periodo. Lo tengo acá en mi resumen. El activo corriente era de 487.210. El pasivo corriente era de 220.621 para el primer periodo. ¿De acuerdo? Esto yo lo voy a poner aparte con control X. Luego le da en control C, control chica, control C, control V chica. Listo. ¿Para qué hice esto? Para tener directamente los datos del segundo y tercer periodo. Si lo ven, está vinculado. Lo voy a volver al cuadro. Selecciono todo, control X, control X, control X y control V chica. Ya tengo lo que es mis datos para hacer mi gráfico de lo que es el primer análisis. Tanto el 2020, 2021 y 2022. Muy bien, el gráfico que vamos a ocupar lo tenemos acá. Como en el anterior ejercicio, también podemos hacer lo mismo en este caso. Yo selecciono el gráfico, le doy control C, que es para copiar, o lo selecciono, clic derecho, le doy en copiar, luego me voy a mi archivo, que es lo que voy a presentar, y le doy en control V chica, que es para pegar, o clic derecho y la opción pegar. Ya lo tengo acá. Ahora bien, clic derecho al gráfico, me va a salir todas estas opciones. Lo mismo, seleccionar datos. ¿Qué voy a seleccionar acá en rango de datos? El cuadro con el cual voy a trabajar, el activo corriente, el activo no corriente y el pasivo corriente ¿de qué? Del 2020, 2021 y el 2022. Y ya lo tienen acá corregido.